Quien dice sí y aquel al que dice sí son la misma voluntad, considerada en dos tiempos o en dos estados diferentes, en el estado de verbo encarnado y en el estado de verbo eterno. A ver, el verbo eterno es el que está con el Padre y el Espíritu Santo y es inmutable y tiene esa voluntad, es a quien se dirige el fiat. Y el verbo encarnado, que es Jesús, es el hombre, Jesús, es el que lo pronuncia. El verbo en realidad pronuncia el fiat y recibe el fiat. Lo dice la escuela alejandrina, no pongáis esa cara. Pero es real. Pronuncia el fiat en cuanto verbo encarnado, en cuanto hombre lo pronuncia, y en cuanto verbo eterno, que está en la Trinidad, que sigue estando en la Trinidad, porque no ha dejado de estar en la Trinidad, porque sigue encarnado, lo recibe junto con el Padre y el Espíritu Santo. Sí, sí, ¿no? Me imagino que la misma cara que estáis poniendo vosotras la estaría poniendo yo cuando lo leí la primera vez. O sea, lo que pasa es que yo no me la veía, la cara, ¿no? El drama, si podemos llamar a esto un drama, se desarrolla más que entre Dios y el hombre, en el mismo seno de Dios. Y la razón de esto es porque todavía, en esta teología de la que estamos hablando, no se reconoce claramente la existencia en Cristo de una voluntad humana y libre. Quienes formulaban esto, pues era una cristología muy incipiente a la que le faltaba todavía muchas cosas, le faltaban unos cuantos concilios y unas cuantas puntualizaciones, y todavía no reconocían en Jesús una voluntad humana y libre, independiente de su voluntad divina. Jesús tenía, en cuanto hombre, una voluntad como la vuestra y como la mía, sin pecado, pero una voluntad humana. Y en cuanto a Dios, tenía la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios, la del Padre, la del Espíritu Santo y la del Verbo, la de las tres personas, ¿no? La de la Trinidad. Y esto al principio no estaba claro, entonces da lugar a esto. Por esto, porque no estaban claras las cosas, los teólogos de esta escuela demuestran siempre una cierta incomodidad al tratar este asunto, al tratar este aspecto de la experiencia de Jesús y otros aspectos parecidos. Por ejemplo, ellos, como no son capaces de distinguir que Jesús en cuanto hombre tenía una voluntad y en cuanto Dios tenía otra, son dos voluntades, si hay dos naturalezas en la misma persona, también hay dos voluntades, cada naturaleza tiene la suya, pues les costaba admitir, por ejemplo, que Jesús no conocía el día de la parusía, y en cuanto hombre, con lo cual de ese tema tampoco hablaba. Del de Getsemaní, poco. Del tema de la parusía, esto es de la escuela de Alejandría, cero. Las tentaciones de Jesús tampoco las entendía muy bien. ¿Qué pintaba Jesús 40 días en el desierto? Si lo tenían todo súper claro, ¿cómo Dios iba a permitir que fuera tentado a sí mismo? No, es que el que era tentado era el hombre. La voluntad humana de Jesús era susceptible de ser tentada, la voluntad divina, pues no, evidentemente. Pero como no lo tenían claro, no les cuadraba tampoco. Otra cosa que tampoco entienden estos teólogos es que creciera en sabiduría. Si es Dios, ya es omnisciente, ¿cómo va a crecer? No crece. No, lo sabía todo desde que nació, ¿no? En cuanto hombre, tiene que ir creciendo en sabiduría. Y es porque, lo que digo, que esa teología de los primeros siglos, muy al principio, sobre todo, pues tenía sus lagunas, tenía sus deficiencias, y entonces no les cuadraban muchas cosas, y como no les cuadraban, pues arrinconaban lo que no les quedaba bien. Pero era porque la teología es una ciencia que ha ido perfeccionándose, mejorando en muchos aspectos y ha llegado hasta nuestros días. Nosotros tenemos el privilegio de una iglesia que ha ido creciendo teológicamente durante 21 siglos. Entonces, lo que la iglesia hoy nos ofrece es inmensamente rico al lado de estos pobres que estaban al principio y estaban, pues, hechos un lío. Porque si nosotros ya nos lo han masticado, a veces nos liamos,
calcula que no tiene nada donde apoyarse, no tiene ningún referente, ¿no?, donde mirar. Y en esta escuela, no creéis que era una escuela de tontos, ¿eh? Hay santos de la magnitud, por ejemplo, de San Hilario. Pero que esto no lo tenía muy claro, por San Hilario. Atanasio formaba parte de esta escuela, el gran Atanasio. Pero estaban ahí y les quedaba, pues eso, bastante todavía por recorrer, ¿no? Pero te das cuenta de lo grande que es Dios y lo grande que es la Iglesia y cómo el Espíritu Santo la ha ido cuidando y la ha ido guiando y la ha ido nutriendo y enriqueciendo en todo este tiempo, ¿no? Pues San Atanasio estaba aquí, en estos que no les cuadraba lo de la parusía, lo de las tentaciones, San Atanasio, San Hilario. Y entonces, ¿qué les pasa a estos? Que dicen una cosa bastante inexacta. Y ellos la sostienen teológicamente en su momento. Claro, hoy día no tienes ningún sostén. Y es que como no entienden esto de las dos voluntades, no lo tienen muy claro, les patina, llegan a la conclusión de que Jesús no tuvo miedo de verdad. Porque claro, si tiene una voluntad que es divina, ¿cómo va a tener miedo? Jesús tuvo miedo en cuanto hombre, la voluntad humana de Jesús es la que le hizo sentir pavor, miedo, angustia. Y dicen que tampoco ignoraba en realidad, esto es muy curioso, el día de la parusía, pero que... Entonces, claro, te acabas de decir, entonces, ¿qué pasa? Que nos dijo una mentira. Y es que teológicamente hay cosas que tienen su... Pero bueno, pues en su momento fueron así, y es interesante, por lo menos para mí lo ha sido ver cómo la Iglesia ha ido caminando también, ¿no?, y aprendiendo. Y lo que hizo fue... Tampoco es que nos dijera una mentira en mal plan, porque en Jesús no cabía mala voluntad, sino que lo hizo para mostrarse en todo parecido a nosotros. Y eso es un error grave, porque no era parecido a nosotros. En cuanto hombre era como nosotros, en todo, menos en el pecado. Decir lo contrario es herético. No es parecido, es verdadero hombre. Luego tuvo miedo de verdad y había cosas que no sabía de verdad en cuanto hombre. Bueno, pues estos líos tenían al principio. Después hay otra interpretación, también muy interesante, por lo menos a mí me resulta muy interesante, que es la de la escuela de Antioquía. En esta escuela, los autores de esta escuela descubren una correspondencia entre lo que sucede en Getsemaní y lo que tiene lugar en el Edén. Si el pecado consistió, dicen ellos, en el principio, y consiste todavía hoy, esencialmente en un acto libre en el que la voluntad del hombre desobedece a Dios, la redención no podrá configurarse más que como una vuelta del hombre a la perfecta obediencia y la perfecta sumisión a Dios. Bueno, hasta ahí. Por otra parte, San Pablo dice, como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Pero claro, aquí empieza el conflicto. Para que dicha obediencia pueda existir, esa obediencia perfecta pueda existir, es necesario que exista un sujeto que obedezca y otro al que se obedece, porque nadie puede obedecerse a sí mismo, no tiene sentido. Aquí descubrimos entonces quién es ese yo y quién es ese tú. Es el hombre Jesús el que obedece a Dios. Es el nuevo Adán que habla en nombre de todos los hombres y se dirige finalmente a Dios para pronunciar ese sí libre y filial por el cual Dios creó al comienzo el cielo, la tierra y el hombre. Si la salvación consiste en obedecer a Dios, se comprende el lugar tan importante, tan impresionantemente importante, que la humanidad de Cristo ocupa en la redención. La humanidad de Cristo no es solo una naturaleza inerte, ni siquiera un simple sujeto pasivo
al que atribuir todas las cosas indignas de Dios que hay en la vida de Cristo, sino que por el contrario es un principio activo y libre. Es verdaderamente un obediente, con mayúscula. Eso es Jesús. Pero también esta interpretación tan sugestiva y que parece que nos convence más y se acerca más a lo que comprendemos y vivimos, también tenía su aquel. Tenía un talón de Aquiles. Si el fiat de Jesús en Getsemaní es esencialmente el sí de un hombre, aunque sea el sí de un hombre unido indisolublemente al Hijo de Dios, ¿cómo puede tener ese sí un valor universal de modo que pueda constituir justos a todos los hombres? Claro. Uno la lía y nos trae la consecuencia, ¿no? La muerte, el pecado. Y uno solo basta para arreglarlo. Eso tiene que tener una explicación. Y la tiene. Jesús aparece aquí más como un modelo de obediencia que como una causa de salvación. Una causa de salvación que suponga la salvación de todos aquellos que le obedecen. Como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 9. Este es el límite no solo de la cristología antioquena, de esta escuela de Antioquía, sino también de todas aquellas cristologías modernas. Y hay muchas, que no reconocen a Cristo como Dios. Y en donde los actos redentores son concebidos y entendidos como actos que conciernen a la persona humana de Jesús. Entonces solamente tienen un valor humano y relativo. El desarrollo de la cristología fue arreglando todos estos descalabros, fue llenando todas estas lagunas y sobre todo en el concilio de Constantinopla, el tercero, Constantinopolitano III, San Máximo el Confesor volvió a plantear la misma pregunta y a ella por fin la contestaron. ¿Quién es ese yo y ese tú de la oración de Jesús en Getsemaní? Y responde San Máximo el Confesor de una forma muy iluminadora. No es la humanidad la que habla a la divinidad, que es lo que dicen los antioquenos. Ni tampoco es Dios que en cuanto a verbo encarnado se habla a sí mismo como verbo eterno, que es lo que decían los alejandrinos. No es ni lo uno ni lo otro. El yo es el verbo que habla, pero en nombre de la libre voluntad humana que ha asumido. El yo es el verbo que habla, es el verbo encarnado, es el que habla, pero en nombre, haciéndose portavoz de la voluntad humana que ha asumido. Luego es un acto de obediencia de una voluntad humana como la mía. El tú, en cambio, es la voluntad trinitaria que el Verbo tiene en común con el Padre. En Jesús, el Verbo, Dios, obedece humanamente al Padre. Es el Verbo el que obedece al Padre, pero como hombre, en cuanto hombre. Y sin embargo, no se anula el concepto de la obediencia. Ni Dios se obedece a sí mismo, o sea que no tendría sentido, porque entre el sujeto y el término de la obediencia está todo el peso de una humanidad real, verdadera, y de una voluntad libre, de una humanidad como la nuestra, de verdad, no de pega. Jesús era hombre de verdad, y esto es un artículo de nuestra fe, es una verdad de la fe, y tiene una voluntad libre, tiene un libre albedrío como el mío, que le permite obedecer o no obedecer, y él decide obedecer. El que obedece y aquel a quien obedece no son la misma voluntad, ni la misma persona.
porque el que obedece es la voluntad humana del Verbo y a quien obedece es a la voluntad divina común a toda la Trinidad. Luego son dos personas distintas y son dos voluntades distintas. Cuestión resuelta. Es muy facilita, vista así, pero los antioquinos y los alejandrinos pues estuvieron dando vueltas a la bola durante bastante tiempo, ¿no? Quien por nosotros se hizo, dice San Máximo, lo voy a leer textualmente porque es muy bonito, está muy bien escrito. Quien por nosotros se hizo como nosotros, decía Dios Padre como un hombre. No se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Él, que es Dios por naturaleza, también como hombre, su voluntad era el cumplimiento de la voluntad del Padre. Por consiguiente, según ambas naturalezas por las que y de las que estaba constituida su persona, se revelaba como aquel que naturalmente quiere y obra nuestra salvación. Por un lado, consintiendo a ella junto con el Padre y con el Espíritu Santo, y por otro lado, haciéndose obediente por ella al Padre hasta la muerte, y una muerte de cruz, y realizando él mismo, mediante el misterio de la encarnación, el gran plan de la salvación por todos nosotros. Esto lo dice San Máximo Confesor. Ya sé que no os habéis enterado de nada, porque la primera vez que uno lo lee no se entera de nada. Yo tampoco lo he leído como 20 veces, por ejemplo. Pero como luego lo vamos a dar todo en papel, que no cunda el pánico. Ya lo entenderemos despacio. Pero vamos, que cuando una lo lee despacio es tan claro, tan diáfano, tan revelador, que se iluminan muchas cosas, ¿no? Pero de primeras, que nadie se sienta tonta. Porque yo también me he sentido así. De primeras, no es un texto para leerlo así de corridilla y que ya lo he entendido todo. De primera dices, vaya lío con las voluntades, los que van, los que vienen, los que le constituyen, los que obedecen. Pero teniendo el texto y desmenuzándolo despacio, se comprende y de verdad que ilumina muchas cosas de la vida espiritual. Pero calma, yo calculo que allá para Pentecostés ya tendremos esto también transcrito, ¿no? Y os llegará el texto. Sigo un poquito más y termino este párrafo, antes de llegar a la explicación mística del Getsemaní, que ya la dejamos para otro día. Cristo no ha querido humanamente la encarnación, sino solamente divinamente junto con el Padre y el Espíritu Santo. Desde el punto de vista del consentimiento humano, no hubo en la encarnación ningún consentimiento más que el de la Virgen María. Repito, que yo también cuando leí esto dije, mira, fíjate qué cosa, pues que ha ido un guindo. En la encarnación Jesús no dijo ni que sí ni que no. Hubo una voluntad divina en la que consiente en cuanto verbo junto con el Padre y el Espíritu Santo. Pero desde el punto de vista del consentimiento humano, pues si todavía no estaba encarnado no podía consentir, o sea, humanamente. Entonces la única que opina ahí es la Virgen. Le preguntan y ella consiente, dice que sí. Jesús ni pus, ni mus, ni chus, todavía no estaba. No existía todavía en cuanto verbo encarnado, existía en cuanto verbo eterno. Pero en Getsemaní, por eso cuando decís la teoría de la encarnación, no, el momento más culminante de la historia no es la encarnación, aunque es uno de los grandísimos momentos de la historia. El momento culminante de la historia es Getsemaní. Porque en Getsemaní, cuando dice, Padre, hágase tu voluntad, Jesús pronuncia el fiat de la redención. Y ahí sí que se pronuncia. Ahí sí que consiente. Ahí aparece el libre consentimiento de la voluntad humana de una persona divina. Es precisamente aquí donde gracia y libertad, como decíamos antes, coinciden. Y la Pascua del hombre se identifica con la Pascua de Dios. Aquel que debía combatir, es decir, el hombre, se ha encontrado con aquel que podía vencer, es decir, Dios. Y aquel que podía combatir y aquel que podía vencer
coexisten en Cristo. Y de ahí viene su victoria. En efecto, después del pecado, la situación del hombre era la siguiente. Por justicia, el hombre habría debido asumir la deuda y obtener la victoria, pero era esclavo de aquellos que habría debido batir en combate. Era esclavo de aquellos con quienes tenía que combatir. Dios, por el contrario, que podía vencer, no tenía ninguna deuda con nadie. Con lo cual, ¿por qué se iba a liar? ¿A combatir con quién? ¿Y a pagar qué deuda si no era suya? Por eso, ni uno ni otro iniciaba la batalla. Las cosas estaban como estaban y así se quedaban. Y el pecado reinaba. Y así era imposible que surgiese para nosotros la vida verdadera, ya que uno debía obtener la victoria, pero solo el otro podía alcanzarla. Era el hombre el que tenía que pagar la deuda, pero el único que tenía con qué pagar la deuda era el que no debía nada, con lo cual, en punto muerto y todo parado. Por eso era necesario que uno y otro se unieran y que en uno solo se encontraran unidas las dos naturalezas, la de aquel que tenía que combatir y la de aquel que podía vencer. Y así sucedió. Dios se hace hombre y hace suya la lucha en nombre de los hombres. Siendo hombre, vence como hombre al pecado, estando puro, sin embargo, de todo pecado, porque era Dios. Y aquí viene lo más gordo. Dios ha obedecido humanamente. Se comprende entonces el poder universal de salvación que encierra el fiat de Jesús. Es el acto humano de un Dios. Un acto divino humano. Ese fiat, empleando la expresión del Salmo, es verdaderamente la roca de nuestra salvación. Ese consentimiento de Jesús, esa obediencia de Jesús, es la roca de nuestra salvación. La salvación de todos nosotros reposa en Él. Nadie puede poner un fundamento distinto que este. Quien vulnere este fundamento está minando las bases mismas de toda la fe cristiana, porque le quita su carácter absoluto y universal. Pero volvemos un momento a la frase de Jesús y ya terminamos. No se haga lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. En el paso misterioso de ese yo a ese tú se encierra, atención, esto es lo más importante, el verdadero éxodo pascual de la humanidad. Ese es nuestro mar rojo. Pasar de lo que quiero yo a lo que quieres tú. Ese es el éxodo que tenemos que realizar. Esa es nuestra Pascua. Ese es el sentido profundo del paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo fue la figura de ese paso nuestro. De lo que quiero yo a lo que quieres tú. Tenemos que dar ese paso, que no es fácil, pero ese es el objetivo. Ahí es donde de verdad nos veremos libres de todos los faraones que nos persiguen y nos asedian y quedarán sepultados en el mar. Pero es necesario ese éxodo. Hay que pasar de nuestra voluntad humana a la voluntad divina, de la rebelión a la obediencia. Y seguir a Jesús en este éxodo significa pasar del yo viejo al yo nuevo. Pasar de mí a los otros y
en este mundo